Era yo un pequeño niño de escasos 10 años cuando un día, asomándome en los puestos de revistas, mirando los cómics que se vendían en aquel momento de Novaro, de distintas compañías que traían pues los cómics de Batman o de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, vaya, toda esta playa de cómics que se vendían y que se siguen vendiendo, y de pronto entre todos ellos descubrí en la zona de los cómics latinoamericanos, junto al Capulinita, junto al Hijo del Santo, junto a todos ellos, ni más ni menos que un cómic que me llamó profundamente la atención. Debo de ser honesto, en aquel momento, al ver que aquello se llamaba Karmatron y los Transformables, y estando tan de moda los Transformers, pues decidí asomarme a conocer esa historia, a saber de qué se trataba, y me topé con un cómic, con un universo realmente fantástico y maravilloso, creado por un hombre mexicano, que la verdad es que era capaz de combinar una ópera de ciencia ficción universal con un montón de enseñanzas espirituales que la verdad es que terminaron conmoviéndome de una forma absoluta y cambiando e influenciando muchísimo mi pensamiento desde aquel entonces. Y recientemente el señor Óscar González Loyo, creador de este cómic, ha trascendido de esta dimensión, se ha ido, ha fallecido. Y a pesar de que este canal, como ustedes bien lo saben, se trata de críticas acerca del cine y de películas y de series y todo ese asunto, no quise dejar pasar la oportunidad de rendirle un pequeño y muy humilde homenaje a un hombre que tocó la vida de miles de personas en aquel entonces, con un cómic que nace en 1986 y que tiene virtudes maravillosas, alcanzando a llegar hasta los 298 ejemplares. Cómic que además se lanza en una época en la que los cómics, la verdad es que no estoy muy familiarizado con el mundo de ellos, pero se supone que se estrenaban cada mes, porque no era fácil que tú estuvieses comprando tantos cómics todo el tiempo. Y sin embargo, la publicación de Karmatron sería semanal, siendo un referente también en muchos lugares que se sorprendían de que tuviese tal impacto, y dejando una huella imborrable, insisto, en muchísimas personas. Con el paso del tiempo, pues obviamente el cómic se quedó inconcluso, se quedó en ese 298, no pasó más durante mucho tiempo, a pesar de el esfuerzo que hacía el estudio Kaboom, perteneciente a Óscar González Loyo, por tratar de volver a relanzar el cómic. Lo intentarían en muchas ocasiones, lanzando novelas gráficas, relanzando el cómic en un nuevo formato para una nueva época, con algunos cambios dentro de la historia y sobre todo del trazo. Pero no sucedería mucho más, y obviamente se ha ido perdiendo en el tiempo. Y sin embargo, allí en las redes sociales todavía hay muchísimos fans que recuerdan, por supuesto, esta épica de la raza Suyua, una raza totalmente mística, muy especial, muy particular, que de pronto ve atacado su planeta por el malvado Asura, los Metnalitas, que vienen a destruirlos por completo y tienen que huir en una enorme nave llamada Atlantis. La historia que ocurre hace millones de años en este planeta que está siendo invadido comienza cuando los dos jóvenes hijos del emperador Suyua deben de acudir a un planeta para tratar de despertar a la serpiente Kundalini y con ello obtener el Calpeón, que les va a permitir convertirse en Karmatron, una especie de armadura gigante metálica que va a traer el balance entre el bien y el mal, que al parecer está perdiendo la batalla ante la maldad. A partir de ahí, incluso, pues la verdad es que la historia resultaba bastante extraña con respecto a muchas cosas que conocíamos, porque nos estaba hablando de culturas como el budismo, como el Tao, mezclándolo, por ejemplo, con también la cultura prehispánica. Sasek, estrella blanca, es un nombre maya, y la verdad es que va a ser una mezcolanza muy rica, muy particular de todas las vertientes espirituales que ha habido en la historia de la humanidad. E incluso se va a basar en esta famosa historia o teoría de los antiguos astronautas. Mientras los estudiosos interpretan estos eventos en términos divinos y simbólicos, la teoría de los antiguos astronautas sugiere que esto se basa en tecnología incomprendida. Exactamente esa, ya que estos mismos personajes van a terminar llegando en algún momento hacia el planeta Tierra, el planeta azul, para intervenir en el desarrollo y evolución de los habitantes de ese planeta, nosotros los humanos. Incluso en el 298, ya en los últimos capítulos, vemos que han formado parte de nuestro planeta de muchas maneras y que la batalla en contra del mal continúa. A esto
a esta parte espiritual, por supuesto, le van a aderezar con la parte cibernética que estaba muy de moda en aquel entonces, como decía yo, con los transformables o con los Transformers. Y bueno, es que Sasek era todo un genio de la cibernética que va a crear en principio a 4 guerreros estelares: Titán, Aquarius, Unicornio y Stellaris, que van a ayudarle a luchar en contra del mal. Estos robots tienen además emociones muy humanas y se van a volver personajes sumamente importantes para pues toda una generación. Conforme va pasando el tiempo van a ir creando más y más personajes y van a además integrar a una serie de razas alienígenas dentro de su historia, increíblemente bien contada. Yo tengo que decirlo, no soy un gran fanático de cómics, habrá quien critique de pronto algunas situaciones, incluso del trazo. Hay que recordar que Óscar González había sido ya dibujante de algunas historietas como Parchís, tenía un trazo muy particular, una manera muy sui generis de hacerlo, y que como dibujante además alcanzaría a brillar de alguna forma en el espectro internacional, siendo parte también del crew de dibujantes de los cómics de los Simpson, y que sin embargo siempre permanecería muy amarrado a su creación primordial. Era un hombre que tenía pues sí una manera muy sui generis de ser, una reticencia a veces o un temor a perder su creación, con una serie de confrontaciones que me parece, por lo que he visto en los foros, le provocó no pocos enemigos en el mundo de los cómics, ya sea entre los críticos como de los fans. Pero a mí realmente no me interesa en lo más mínimo esa parte. Lo que me gusta y lo que los invito a todos ustedes es a que recuperemos su obra y que recuperemos sobre todo las enseñanzas que tenían. Otro gran plus que había en el cómic era al final de la historia que estaba contando nos proporcionaba unas pequeñas viñetas llamadas el manual del guerrero Kundalini, en donde nos iba dando una serie de enseñanzas, insisto, de muy diversas creencias espirituales, que la verdad es que a mí como niño me iba fortaleciendo muchísimo en mi idea de cómo entender al mundo y de cómo comprender esta otra parte espiritual. Increíblemente además mantenía también esta parte que tenía que ver con la ciencia, por llamarlo de alguna forma, a través de los transformables, y lograba, me parece, un equilibrio maravilloso, tocando el corazón de muchísimos fanáticos en todo el país. Hoy Óscar ha partido y creo que queda mucho más allá de hablar de su personalidad o de su necedad o de muchas cosas que algunas personas que se clavan mucho en este asunto de los cómics buscarán. Y es, me parece, momento de más de hablar de su obra y de que se asomen de verdad a ver los cómics que están por ahí todavía viviendo. Sé que muchos fanáticos de los cómics de Karmatron van a de pronto llegar a este video y seguramente tendrán mucho más que enriquecer a propósito de la historia, y me encantaría que lo hicieran y que fueran sumando cuáles fueron las enseñanzas o los capítulos más importantes que encontraron en esta historia, que insisto, como quizá pocos cómics, supo encontrar el balance entre mandar un mensaje espiritual, un mensaje positivo, un mensaje que enriquecía la parte buena y noble de todos los lectores, con una historia que la verdad es que siempre fluía bastante bien y resultaba profundamente interesante. Hay muchos canales que se dedican a hablar de ello. Este es solamente un pequeño, muy breve homenaje, insisto, a esos creadores que se comprometen profundamente con su historia y que de verdad nos dieron en Karmatron y los Transformables una saga maravillosa, una familia, la familia de Óscar, que se ha dedicado a los cómics, a promoverla de muchas formas, a formar un crew de dibujantes, de editores, de creadores, que no cejan en el empeño por tratar de hacer que esta industria prevalezca, y que en ese sentido la verdad es que nos llena de orgullo. Me parece que a nosotros como mexicanos el poder haber contado con una historia tan maravillosa como esta, contarles toda la saga, todo lo que sucede ahí, no podría hacerlo yo, insisto. Ojalá allí en los comentarios quienes sean fanáticos del cómic nos cuenten cómo les iba impactando en su vida. Yo solamente quiero agradecerle el haber creado una historia tan maravillosa como esta, el habernos puesto en la cabeza estas enseñanzas tan increíbles de todas esas culturas que siguen siendo parte fundamental de nuestra vida espiritual, de esa otra forma de entender al mundo. En un mundo que cada vez es más caótico y más difícil de entender, encontrarnos con estas historias que llegan
de manera muy sencilla al corazón de los lectores más jóvenes, me parece que es un trabajo extraordinario. Es además una buena muestra de que a veces, a pesar y contrario a lo que el propio Oscar pensaba, la combinación entre las ideas a veces un tanto necias de los estudios, como el hecho de que lo obligaran de alguna manera a incluir a los transformables dentro de la historia, pues le da un plus y le permitió, por supuesto, esparcirse de una manera mucho más sencilla en muchos chicos que, insisto, como yo, me llamó la atención porque había robotitos en la historia y me terminó conquistando porque había un trasfondo profundo y lleno de misticismo y magia. Espero de verdad sinceramente que la gente que se queda a cargo de su obra nos permita colaborar a todos para que siga existiendo, para que crezca y para que se siga difundiendo, porque realmente es una historia que vale la pena. Por ahí todavía se pueden encontrar muchos de los números originales, se inventan muchos foros y en algunos lugares también esta nueva edición que estaban sacando y que se quedó por ahí del 19-20 en los números. Y la verdad es que merecería mucho mejor suerte y trascender de muchas maneras. Insisto, de todo corazón, muchas gracias Oscar por haber sido parte de mi infancia, de la infancia de miles de personas y por habernos compartido un mundo maravilloso como el universo de Karmatron. Muchas gracias a quienes vieron este video, muchísimas gracias, espero que lo enriquezcan por supuesto en los comentarios con esas enseñanzas que ustedes encontraron en Karmatron y que por favor si les gustó nos regalen un like, se suscriban. Hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de muchas cosas, pero en esta ocasión queríamos hacerle un homenaje a uno de los artistas más importantes, al menos para mí, con enseñanzas que vale la pena que compartamos ahora que somos grandes con nuestros hijos y que les vayamos compartiendo pues todo este mundo maravilloso que creó Oscar. Gracias donde quiera que estés, en ese lugar del universo unido con todo, gracias de todo corazón. Mi nombre es Iván Montesino, esto es La Sala de Cine, nos vemos muy pronto. Bye.